Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy día te traigo los principales elementos del coaching ontológico y cómo incorporarlos a tu vida diaria, para que así puedas comenzar tu camino de crecimiento, tanto laboral como personal. Así que no te lo pierdas y quédate, que ya comenzamos. Para avanzar y crecer en lo laboral y en lo personal, es crítico hacerse cargo de los siguientes elementos, que son los resultados, las acciones, el observador que somos, el sistema en el que estamos, el lenguaje del cuerpo y las emociones. Para abordarlos, he preparado un taller que tiene 7 videos. Cada uno de ellos te explica cómo incorporarlos a la vida cotidiana de una manera fácil, simple y directa. Advertencia: en estos videos no encontrarás tips mágicos que te solucionen la vida. Acá encontrarás los elementos que podrás incorporar a tu vida diaria para comenzar el camino de crecimiento personal y laboral. Y requerirá mucho de tu parte. Soy Marcelo Rodríguez y en este canal estaré subiendo 2 videos a la semana con contenido que te ayude a avanzar en lo laboral y en lo personal. Siempre con el estilo directo y simple. Si estos temas te gustan y quieres tener más información, te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muy bien, partamos con los resultados. Para comenzar, es muy importante que haga una referencia. Que haga una referencia y no solo para este video, sino que para muchos de los videos que estaré publicando en este canal, que es a la filosofía llamada la ontología del lenguaje. Esta fue desarrollada por Rafael Echeverría. Y hoy día en particular te voy a mostrar uno de los modelos que él desarrolló a comienzo del año 1996, llamado el modelo OSAR. Bueno, ¿qué es este modelo? Este se lee desde los resultados hacia el observador. Entonces, como hoy día estamos en este tema enfocados en los resultados, es muy relevante decir que este modelo, el modelo OSAR, incorpora los resultados como producto de las acciones que nosotros acometemos. Además, estas acciones lo hacemos desde un punto de vista, desde el observador que somos. Además, todo esto está incorporado en el sistema que cada uno de nosotros se encuentra. Aquí existen otros elementos del modelo que voy a ir completando más adelante. Solo ahora quería adelantar que luego nosotros, como observador que somos los que evaluamos estos resultados y declaramos un grado de satisfacción. Ahora, haciendo foco en el primer elemento del modelo OSAR, los resultados. Quiero destacar que estos resultados se entienden por los resultados en la vida. Y eso genera entonces el concepto de que estos resultados en la vida son los resultados que nosotros le conferimos a nuestra propia existencia. Ahora, ¿qué es lo que significan en definitiva? Que nos permite afirmar, que es una de las maneras de interpretarlos, pero de la que nosotros nos hacemos cargo, que los resultados son la consecuencia de nuestra manera de actuar. Entonces, si nos queremos hacer cargo de los resultados, significa que también nos estamos haciendo cargo de la manera en que nosotros actuamos. ¿Ok? Otro punto relevante, que nuestra calidad de vida, la forma en que nosotros, en rigor, le conferimos sentido a la vida, esta se va a medir por lo que nosotros seamos capaces de conferirle a ella. Y esto, ¿cómo se puede traducir en simple? Tenemos varias dimensiones, pero algunas de estas son la satisfacción, el bienestar y la felicidad. Por lo tanto, estos nosotros vamos a decir que los depositamos en nuestro sentido de trascendencia. Acá también hago otro punto. Cuando hablamos de sentido de trascendencia, estamos hablando de la trascendencia aquí, en la tierra. Pero contiene los elementos que aquí describo como
la fe, la esperanza y el amor. La fe no está supeditado a lo religioso. Está incluido, pero no es solamente eso, sino que la fe es eso que nosotros le conferimos sentido, que tiene relación con lo misterioso, con lo que no entendemos, con lo que sospechamos, pero no tenemos la manera de saberlo y cómo poder resolver esa duda. Luego tenemos la esperanza. La esperanza es lo que nos dice que alguna acción distinta que nosotros hagamos va a generar un resultado distinto en el futuro. Por lo tanto, la esperanza nos confiere el sentido de que somos dueños de lo que vendrá. Algo distinto va a ocurrir. Cuando se pierde este sentido de vida y por sobre todo la esperanza, estamos muy cerca de dejar de vivir. Por último, en este sentido de trascendencia importante, terrenal, está el amor. Pero no entendamos el amor como meramente el amor que puede surgir en una pareja, en una relación padre-hijo, padre-hija, hermanos, sino que entendemos el amor como la proyección en un otro, la proyección en otros. También puede ser en una forma de ideología, en un ideal. Nosotros ahí estamos hablando desde el amor. Entonces, con estos elementos de la trascendencia, tenemos un criterio que lo vemos todos los días, que es el que llamamos el criterio del poder. Porque si nosotros acuñamos estrictamente lo que dice la ontología del lenguaje, que no existe un ser de las cosas, sino que existen interpretaciones distintas de lo que nos está rodeando. Entonces podría decir, bueno, entonces como no existe la verdad, ¿cómo hacemos para poder llegar a un acuerdo? Y ahí viene esta eficacia de nuestras interpretaciones y acciones, que en rigor nosotros las llevamos a la vida diaria en la manera en que nosotros le conferimos sentido a esos resultados que estamos identificando. Que esos resultados, importantes, son relativos a lo que nos importa. Y la evaluación va a tener sentidos completamente distintos cuando algo nos importa más o nos importa menos. Y aquí viene este concepto, que este concepto de la eficacia de nuestras interpretaciones y acciones debe tener un punto de comparación. Eso significa que acá nacen los objetivos. Muchas veces utilizamos los objetivos en organizaciones, en empresas, en el trabajo o incluso también en la familia para decir si logramos o no algo. Ahí estamos evaluando. Estamos evaluando según una forma en que vemos el mundo. Vamos a hablar más adelante con respecto al observador que somos, pero lo importante es que estamos midiendo la eficacia de nuestras interpretaciones y acciones. Por lo tanto, para poder definir los resultados y hacer un trabajo hacia adelante, hacia nuestra vida diaria, debemos declarar, asumir y hacernos cargo que estos son el criterio de evaluación de todo lo que hacemos. Ok, hicimos una primera introducción al concepto de los resultados. Nos queda mucho por descubrir por ellos, pero creo que tenemos los elementos para poder seguir adelante y ahora pensar en cómo lo incorporamos a nuestra vida cotidiana, que es lo que habíamos dicho al principio. Entonces, te quería hacer la siguiente propuesta. Puede ser en una hoja, como esta que tengo yo, que a mí me gusta mucho escribir a mano, así que te invito también a hacer lo mismo. A veces se siente mucho más cercano a escribirlo, pero lo puedes hacer en el computador, en el teléfono, donde quieras. Donde tengas estos dos puntos. El primero, el que hablamos, este es cómo nosotros le conferimos sentido a la vida desde esta dimensión de la trascendencia. Entonces, anota, puede ser una tabla, yo lo puse así, no dibujé las rayitas de una tabla, pero siéntete como tú lo quieras hacer. La dimensión de la fe. Recuerden que acá en la fe también encontramos lo misterioso. Encontramos también eso que no tenemos respuesta, pero que nos llama la atención. Por supuesto, acá
está incorporado lo religioso. Por lo tanto, si para ti eso te entrega un sentido de vida y por lo tanto una trascendencia acá en la vida terrenal, decláralo, colócalo. Es importante que aquí coloque todos aquellos puntos que representen ese sentido de vida que está relacionado con la fe. ¿Ok? Bien. Ahora, pasando a la esperanza, recordemos que la esperanza la visualizamos como ese futuro diferente que ocurre cuando hago algún comportamiento, una acción. Ya vamos a ver más adelante cómo se relaciona con los otros aspectos del modelo SAR. Pero por ahora visualiza cómo es ese futuro distinto del que hoy día estás siendo, que estás viviendo. Imagina, revísalo, siéntelo, ve cómo podría ser. Recuerda que en el momento en que se nos acabe esa esperanza y por lo tanto que no tengamos esa conciencia de que va a haber un futuro distinto, estamos muy cerca de no vivir. ¿Ok? Ahora bien, vamos a el amor. Recuerden que el amor está relacionado en nuestra proyección, en nuestra trascendencia en un otro o en otros. No está únicamente supeditado al amor de pareja, que en definitiva ahí sería la proyección en un otro. Por lo tanto, en esta manera, en esta dimensión de la trascendencia, escribe todos aquellos aspectos que para ti son trascendentes con respecto al amor. En quién te trasciende, en quién te proyecta, cómo es esa relación. Descríbela, anótala. Yo te aconsejaría que colocaras unas 2 o 3 líneas, no más, en cada uno de estos puntos. Perfecto. Ahora vamos a lo otro que dijimos, la dimensión del poder. Que si recordamos lo que significa el poder, es también la eficacia de nuestras interpretaciones y nuestras acciones. Por lo tanto, cuando nosotros nos sometemos a generar acción, debemos saber y evaluar cuáles son las eficacias de esas acciones o también interpretaciones. Entonces, para eso, te invito aquí que coloques quizás 1 a 4 objetivos por los cuales tú podrías decir, voy a comparar esos resultados. Quizás puede ser útil que antes de hacer esto, declares la dimensión. Declares la dimensión por la cual vas a hacer este ejercicio. Podría ser en lo laboral, en lo personal, en tu relación de pareja, en tu relación de padre, madre, hijo, hermana. Pero si no, lo quieres hacer de manera general, no pasa nada, está perfecto. Declara 1 o 4 objetivos, de los cuales después vamos a poder comparar. Pero también suma a esto el concepto de las inquietudes. Eso que también nos da un espacio futuro que queremos realizar. Y por lo tanto vendría a ser como la primera puerta para poder empezar a ejecutar. Que también escribe unas 2 o 3 líneas. Luego que termines, guarda todo lo que has escrito. Acá lo que yo te estoy proponiendo es que tengas una conversación contigo mismo. Que tengas una conversación que quizás hace mucho tiempo no has tenido. Posiblemente, te lo advertí al principio, posiblemente hacer este ejercicio de por sí no va a generar una transformación de tu aspecto personal o laboral. Pero sí te aseguro que va a haber algo nuevo. Que hiciste preguntas, te hiciste preguntas y empezaste a tener una conversación. Una vez que ya tengas esto, guárdalo. Esto por naturaleza es tuyo. Esto por naturaleza es privado. Así que tú eres libre de poder administrarlo. Lo guardas y lo vamos a utilizar para nuestro próximo capítulo. Muy bien, partimos nuestro camino y partimos
con los resultados. No olvides que este es el primero de 7 videos que voy a ir mostrándole los principales elementos del coaching ontológico y cómo incorporarlos a la vida diaria. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. En nuestro próximo capítulo vamos a hablar acerca de las acciones, por lo que va a ser súper importante que tengas a la mano lo que hoy día escribiste o de la conversación que tuviste contigo mismo. Así que avancemos y nos vemos.